Amigos de Canal 2, nuevamente con ustedes para continuar informando respecto a los sucesos que se producen en estos instantes en... Buenos días televidentes, bienvenidos a este noticiero de 1943. El día de hoy, nuestro reportero Josué Erazo se desplazó a una zona de Europa y va a conversar con uno de los habitantes. Bueno, muchas gracias, Keila. Estamos aquí en Berlín y uno de sus habitantes nos va a contar cómo es vivir el día a día en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, mi vida a través de la Segunda Guerra Mundial ha sido un miedo constante de todo lo que podría pasar, un miedo constante de perder la vida a cada minuto, debido a que con mi familia vivíamos cerca de un campo de concentración, ya que yo tengo dos hijos que eran demasiado pequeños y no se podían movilizar a escalas tan grandes. Por ejemplo, a mis vecinos, que eran dos adultos mayores, tampoco pudieron y les tocaron quedarse a vivir dentro de fosas que nos hacían los soldados para que podamos vivir mientras había bombardeos afuera. Esto muestra un poco de la problemática que vivimos durante aquella época. Por ejemplo, en nuestra casa yo me quedaba cuidando a nuestros hijos, les ayudaba con un poco con sus estudios, mientras mi esposo salía a combatir en la guerra, ya que en esas épocas era obligatorio el enlistamiento para que vayan a las tropas y era un miedo constante de perder a un ser querido en esas guerras. También vivíamos una crisis constante debido a que todo nuestro país estaba poniendo todos sus recursos para la guerra y no se estaba preocupando tanto en nosotros, en la gente normal que vivíamos en las ciudades. Por ejemplo, en mi ciudad natal, en Alemania, en Berlín, nos daban unas tarjetas llamadas tarjetas de racionalizamiento, que estas tarjetas servían para que tú vayas y pidas comida, pero en ciertos casos esa comida era saqueada o pasaban una otra cosa que hacía que nos quedemos sin comida. Y por eso durante esta época con mis vecinos y las personas que vivían cerca de mi casa, habían varios casos de personas que morían de hambre. Esto sí era una problemática muy fuerte. Muchas gracias. A continuación también hemos realizado a una de las judías que pudo escapar de un centro de concentración. El día de hoy les voy a contar cómo logré escapar de uno de los centros de campos de concentración nazi. Bueno, para comenzarles a contar la historia, al inicio de los tiempos, yo vivía con mi familia judía en, en una ciudad alemana. Nosotros teníamos un pequeño local en el que comercializábamos cosas, pero un día de la nada vinieron unos soldados alemanes y arrasaron con todo lo que había en nuestra casa. Arrasaron con nuestros locales, nos quitaron el empleo y de un día a otro nos dijeron que nos subamos a un tren y no sabíamos la verdad de dónde íbamos a ir. Es en el momento en el que nos subimos en el tren, mi familia se vio separada. Mi esposo y mi hijo se fueron a un centro de trabajo, según lo que me contaron, donde les hacían trabajar. Y en ciertos casos, si no lograban satisfacer las necesidades de ellos, se iban a los campos de exterminio, que era donde los nazis se deshacían de las personas que no les servían para hacer trabajo, ya que era algo que tenía en mente Hitler y todos sus aliados, que era de que querían crear una nación que sea pura, pero eso nos hacía daño a todos nosotros. Y en cierto modo nunca volví a saber nada más de mi esposo ni de mis hijos hasta actualmente. Y me fui con mi hija a otro lado que nos mandaron a un lado en el que nos dedicábamos a hacer costureras. Pero después de eso nos trataban con situaciones muy insalubres, no nos daban los alimentos que necesitábamos, nos daban una miseria de comida, nos maltrataban y cuando alguno de nosotros se enfermaba, al rato desaparecía. Y era ese miedo constante porque todas las personas que estaban alrededor de nosotros era muy común que desaparezcan. O un día las veías y al otro día ya no estaban. Entonces era un miedo constante de lo que te podía pasar y lo que no. Muchas gracias, Josué. A continuación, nuestro segmento de costumbres y tradiciones. A continuación yo les voy a hablar sobre las culturas entre y después de la Segunda Guerra Mundial. Las culturas en medio de la guerra seguían en pie como festividades, ya que tomando en cuenta que la guerra duró 5 años, 11 meses y 14 días,
La cultura era diferente porque las personas eran propensas a ser atacadas por otros países, pero lo que sí se fue perdiendo fueron las festividades, porque en estos tiempos difíciles celebrarlas por los tiempos de guerra y por las pérdidas de personas era muy difícil. Y un claro ejemplo de esto, los Juegos Olímpicos de 1940, que se cancelaron por el desarrollo de la guerra. ¿Y qué pasó sobre la cultura después de la guerra? Se podría decir que no se modificó, más bien en algunos casos de países se adaptaron a nuevas costumbres que se habían adquirido mediante la guerra. Nos acaba de llegar una noticia de último momento desde Torgau, que nos dice que los habitantes de esta ciudad alemana, que ha sido muy golpeada durante la Segunda Guerra Mundial, al fin comenzaban a dejar atrás la guerra que dejó a la gran mayoría de la población con un daño psicológico y mental irreparable. Los pobladores de esta ciudad estaban tratando de seguir con sus vidas normales y fomentar la cultura. En su pueblo era muy apreciado el arte del cine, ya que ellos lo ven como su principal fuente de entretenimiento e información. Pero el gobierno alemán no quiere que su gente vea este tipo de arte, ya que ellos argumentan que quieren hacer creer al pueblo que todo está bien durante la guerra, y por ello han prohibido la exhibición de esta. Por esto, el pueblo está muy indignado, ya que creen que se les ha quitado una parte muy importante de su cultura y la gran mayoría ha optado por hacer esto ilegalmente, sin importarle las repercusiones que el Estado les podría imponer con tal de estar informados. Para comprender mejor esta problemática, pasaremos con una experta en el tema para comprender un poco más sobre cómo era el cine en aquella época. La industria del cine era utilizada como medios de comunicación social que tuvo un desarrollo muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Era utilizada de algunas maneras, principalmente como una herramienta propagandista e informativa de cada régimen para la clase trabajadora que permitía dar información concreta del régimen nazi. Teniendo en cuenta grandes transformaciones a una industria cultural de gran importancia que tuvo un impacto significativo, conllevando a nuevos géneros, al igual que el cine informativo realizando documentales sobre la guerra. De la misma forma que hacía cautivar lo que podía brindar la industria cultural, asimismo realizándola de una manera que contenga calidad a los espectadores. La audiencia, con la consolidación del cine sonoro, se volvió un espectáculo masivo, como también la aparición de nuevos géneros, que terminó cautivando a la gente. Por lo tanto, el cine y los noticieros fílmicos fueron como espectáculo y vehículo informativo. A ello, la industria fue creciendo gracias a la guerra. Y con esto acabamos el reportaje de las noticias del día de hoy. Muy buen día.